si pongo en cuestionamiento esta palabra, inmediatamente, bueno, a mí se me aparecen otras posibilidades. Explicadanza es un proyecto que lo que hace en realidad es acercar la danza a los públicos y a las personas, siempre para un público muy transversal. Explicadanza parte de la idea, quizás un poco tópica, pero de crear y formar públicos. Creamos herramientas, claves de lecturas para que después el público, pues cuando ve danza, en el fondo sea más feliz, y sobre todo en la danza contemporánea, que es a lo que nosotros nos dedicamos. Lo que hemos venido a hacer ha sido recoger una serie de datos, de opiniones, desde unos sitios concretos y de unos posicionamientos también de bailarines, de danzaris, bueno, y antropólogos, gente, sobre todo protagonistas relacionados con la cultura de arraigo, ¿no? Se intentará con esto pues articular y hacer un cierto esqueleto que después nos servirá pues para hacer la tercera pieza que intentaremos elaborar. Estamos aquí para conocer la tradición, porque en este caso nos hemos lanzado a la locura de querer conocer la tradición para, de alguna manera, también empaparnos desde lo contemporáneo y viceversa, ¿no? Explicadanza, yo creo que aquí en el País Vasco durante esta semana nos hemos expandido, en el buen sentido de la palabra, de abrirnos también para empaparnos de toda esta información, de esta riqueza que tenéis, y después ser capaces, que espero que lo seamos, de sintetizar y dar estas claves de lectura a los diferentes públicos. Las orientamos a partir de unos cuantos conceptos, ¿no? El concepto tradición, identidad, esencia, y estructuramos unas preguntas, unos temas sobre los que hablar. Luego, a partir de lo que recogimos allí con Bárbara, hicimos ya unas preguntas más concretas, ¿no? Entonces nos parecía interesante a todas las personas que entrevistáramos hacer unas preguntas similares para así poder ver el abanico de maneras de ver, de visiones, de puntos de partida y de maneras de trabajar. No era hacer una entrevista, un interrogatorio formal, sino una conversación. Bueno, Bárbara preguntaba más parte más de conceptos, ¿no? Tony más desde el punto de vista de bailarín de danza contemporánea y yo desde el punto de vista más de dramaturga, ¿no? Creo que también son tres miradas diferentes que hacían que la conversación así pues pudiera ver un poco todos los aspectos. Otra palabra que me ha venido mucho, que es uno de mis temas también como dramaturgia, fuera parte de este proyecto, que es el tema de la memoria. Y realmente he sentido esta conexión también con esta transmisión de la danza como necesidad de pasar la memoria colectiva, ¿no? De una generación a otra. Como ver gente reflexionando el por qué bailaban o por qué hacían esto también me ha hecho a mí reflexionar de por qué escribo, ¿no? Yo creo que hemos tenido la suerte de que nos habéis organizado como un viaje, un viaje donde hemos transitado por espacios, no solamente personas, sino espacios muy característicos, muy distintos y muy íntimos. Hemos ido a locales sociales, a casas particulares, a centros de creación, y esto también te da como que hemos podido respirar donde se hace esto que es la danza tradicional y ver que realmente constatar que este era, yo creo que de los mejores sitios donde hacer esta residencia para la creación que está preparando Tony, porque creo que en pocos sitios la danza tradicional está tan viva como aquí. Es de una riqueza pasional tremenda. Yo he visto mucha emotividad en esta diversidad rica, ¿no? Y yo, como persona de gestión que estoy detrás de los proyectos, pongo en valor pues todas estas personas que están en las instituciones, que estáis aquí en la Casa de la Danza, pues para que esto exista para toda la comunidad de artistas, tanto de aquí como en este caso nosotros que venimos de fuera. Después me quedo con una frase que me hizo pensar mucho, que dijo Miquel, Miquel, ¿lo digo bien? Que dijo, cuando algo te gusta, tú quieres estar ahí. Y es verdad, o sea, cuando tú algo te gusta mucho, dices, yo quiero estar ahí. Y bueno, y yo quiero estar ahí. Creo que era un chico joven que dijo en una página web de danza vasca, precisamente, el País Vasco sería muy diferente sin la danza, ¿no? Y yo creo que esta frase luego me ha ido resonando, ¿no?
tomaría esta misma palabra, esta misma frase, pero lo haría al revés, que sería la danza sin las danzas del País Vasco.